El tema que vamos a tratar es cuadro sinóptico y cuadro comparativo. Hemos estado trabajando con texto expositivo, las dos condiciones del texto, coherencia, cohesión, los procedimientos de cohesión como sustitución pronominal, relación hipónimo y perónimo. Y bueno, para cerrar el tema necesitamos trabajar con el cuadro sinóptico y cuadro comparativo, que son formas o maneras de sintetizar y de jerarquizar la información de un texto. El cuadro sinóptico, ¿qué características tiene? Fíjense la definición que aparece acá en el archivo que yo les he preparado. Nos permite descubrir las relaciones entre las ideas de un texto. De esta manera no estudiamos de memoria, sino que vamos razonando. El cuadro sinóptico es un esquema que incluye palabras claves de un texto y señala la conexión entre las distintas ideas. Se lee siempre de forma horizontal. Vamos a ir bajando acá para que vean el esquemita vacío. De izquierda a derecha. ¿M? En el lado izquierdo, digamos en la columna o en la fila o en el sector izquierdo, tenemos la palabra más general o el concepto más general o abarcador que después se va desglosando en distintas partes cada vez más específicas y más singularizadas, hasta llegar a lo más concreto. Esa es la idea del cuadro sinóptico. Después tenemos el cuadro comparativo. El cuadro comparativo muestra siempre semejanzas y diferencias entre dos o más elementos y además se agregan los ítems a comparar, como en este caso. No está el texto, sino que es un cuadro comparativo como a modo de ejemplo, em, comparando publicidad y propaganda. ¿Qué se tiene en cuenta? ¿Cuáles son los ítems de comparación? Tipo de texto, objetivo, destinatarios, ejemplos actuales. Son los ítems que yo he elegido de acuerdo a un texto en concreto que no les he dejado acá porque en realidad yo quiero que vean la estructura del cuadro comparativo solamente. Siempre entonces están esos dos elementos a comparar, los ítems de comparación que pueden ir al costado o pueden ir arriba y los elementos a comparar acá al costado, como ustedes lo decían. Se pueden comparar dos o más elementos y siempre tengan en cuenta que se ven las semejanzas y las diferencias entre los conceptos que se están comparando. Y vamos a ver ahora el primer texto, que se llama Los insectos. Yo se los voy a leer. Los insectos pueden interferir más o menos en las actividades humanas. A partir de este enfoque podemos dividirlos en nocivos y beneficiosos. Son insectos nocivos los que directa o indirectamente perjudican al hombre. Entre ellos encontraremos insectos parásitos como las moscas y los tábanos, insectos que transmiten enfermedades como el mosquito anófeles, insectos nocivos para los animales domésticos como algunas especies de mariposas que atacan los paneles de abejas, e insectos nocivos para las plantas cultivadas como los pulgones y langostas. Son insectos beneficiosos los que ayudan al hombre de una manera directa o indirecta. Podemos clasificarlos en insectos polinizadores como las abejas, que ayudan en la reproducción de las plantas, insectos productores, cuyo mejor ejemplo también es la abeja, insectos destructores de los nocivos como las libélulas, que eliminan a los mosquitos, e insectos destructores de plantas nocivas como ciertas mariposas y orugas. Teniendo en cuenta este texto, vamos a partir del concepto más abarcador. ¿Cuál sería? Insectos, ¿sí? Hay una clasificación acá. Se dividen en dos, nocivos y beneficiosos. Entonces, van a abrir una llave y van a colocar en un extremo nocivos y en el otro, más abajo, bastante más abajo, la palabra beneficiosos. ¿Cuáles son los insectos nocivos? Y acá podemos abrir una llave y especificar en qué consisten esos insectos nocivos. Son insectos nocivos los que directa o indirectamente perjudican al hombre. No tenemos que poner toda esa oración. Digamos que el cuadro sinóptico no es un copie y pegue. Tengan en cuenta que un texto o un cuadro sinóptico no es un copie y pegue del texto, ¿sí? Sino que tenemos que sacar las ideas claves. Entonces, si pusimos como palabra central nocivos, abrimos una llave, de un lado, de un extremo hacia arriba, colocamos nocivos, tenemos que especificar en qué consiste nocivos.
¿Quiénes son los insectos nocivos? Abren una llave que digan perjudican al hombre. No hace falta que agreguen más datos. Después de esa frase pueden abrir otra llave, porque allí dentro de los insectos nocivos tenemos otra clasificación. Insectos parásitos, insectos que transmiten enfermedades, insectos nocivos para los animales domésticos y me queda insectos nocivos para las plantas cultivadas. Entonces, uno debajo del otro van colocando esa clasificación, ¿sí? Quedamos en perjudican al hombre, abren una llave, y ahí colocamos, transmiten enfermedades, lo podemos especificar así, nocivos para animales domésticos, es otra clasificación, y nocivos para plantas cultivadas. Ahí tenemos todas las distintas llaves. Ah, me faltó uno, me salté el primero, disculpen, insectos parásitos. Colocan parásitos, nada más. Dentro de cada una de esa clasificación vuelven a abrir una llave y anotan los ejemplos que aparecen en la clasificación de cada insecto. Por ejemplo, cuando anotaron parásitos, abren una llave que diga moscas y debajo anotan tábanos. Después de que anotaron transmiten enfermedades, abren una llave que diga mosquito anófeles. Nocivos para los animales domésticos. Abren una llave que diga especies de mariposas. Y después tienen insectos nocivos para plantas cultivadas. Abren una llave que diga pulgones y langostas. Allí tenemos una parte, la mitad del esquema. Nos queda realizar la otra mitad, con los insectos que son beneficiosos. Y ustedes agregaron la palabra beneficiosos. Vamos a releer el párrafo. Son los que ayudan al hombre de una manera directa o indirecta. Entonces, abrimos una llave que diga ayudan al hombre. ¿Y cómo se clasifican? Insectos polinizadores, productores, destructores de los nocivos y destructores de plantas nocivas. Va a quedar más o menos la misma clasificación que en los nocivos. Y después tienen que abrir las llaves y colocar los ejemplos, por ejemplo, acá en plantas nocivas, mariposas y orugas, uno debajo del otro. Fíjense que he suprimido frases, he suprimido conectores y no he agregado oraciones completas. Esa es la idea del cuadro sinóptico. Espero lo hayan entendido y cualquier duda que tengan me consultan. Lo vamos charlando en el grupo.